Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los webinars que corresponden al ciclo de conferencias de Grant Thornton para el cierre del 2020, con el objetivo de responder la pregunta de dónde saldrán los nuevos impuestos que el Estado necesita. Para el día de hoy tenemos el tema de problemática para el contribuyente frente a una auditoría fiscal electrónica. Para el tema del día de hoy vamos a tener como expositores a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, también don Carlos Morales, socio de impuestos de Grant Thornton, y también Lucas Cascante, senior de impuestos, que nos van a exponer sobre este tema. Antes de iniciar con la exposición del tema del día de hoy, recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuesto, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Antes de iniciar el tema de hoy, nada más recordarles que tenemos un par de actividades ya programadas para esta semana, aparte de la que estamos realizando. Este mismo jueves, hoy a las 2 de la tarde, tendremos el tema del código CABIS y la factura electrónica con don Germán Morales nuevamente junto a don Carlos Morales, y se sumará Luis Martínez, senior de desarrollo informático. Esto será a las 2 de la tarde, el tema del código CABIS, que tiene muchas variables, entonces todos los detalles los vamos a tener en horas de la tarde. Y para el día de mañana, este viernes 27 de noviembre, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 mediodía, tendremos un seminario muy especial con el tema del primer cierre fiscal de renta del 2020 con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Algo muy detallado, muy extenso, con los socios de Grant Thornton, como son don Germán Morales, don Carlos Morales, también estará don Mario Hidalgo, socio de impuestos, don Rafael González, socio de impuestos ilegal, doña Silvia González, socia de impuestos ilegal, y don David Mena, socio de impuestos y legal. Recordarle a todas las personas que están participando en este webinar que nos pueden ir dejando sus preguntas, y don Germán, don Carlos y don Lucas los van a responder al final de esta presentación. Y recordarles que también este y todos los webinars que nosotros tenemos los colocamos en el canal de YouTube de Grant Thornton Costa Rica. Pero vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Para eso le doy los muy buenos días a don Germán Morales. Saludos, don Germán. Gracias, Steven. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este evento los jueves, ya los jueves tradicional de capacitación de Grant Thornton. Hoy con este tema importantísimo sobre el nuevo procedimiento de Hacienda para hacer las auditorías fiscales, que son electrónicas entendiendo, y eso lo vamos a explicar ampliamente con Carlos y con Lucas, todo el proceso llevado por Hacienda para hacer las auditorías. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver ahora? Hemos estado hablando ya en Grant Thornton de cómo es que tengo que cuidarme yo de hacer todos los procesos para que la auditoría, para que la declaración de renta soporte una auditoría. ¿Cómo es la forma correcta que tengo que tener mi contabilidad para que en caso de una revisión lo soporte? Ahora lo que vamos a ver es eso, precisamente, pero con una variante más, que es que tenemos que ver cómo llevarlo por medio de requerimientos que hace Hacienda con la nueva normalidad, que es requerimientos electrónicos con reuniones electrónicas, y cómo esto puede estar afectando la forma en que la administración tributaria entiende la documentación que yo le estoy entregando, los procesos que yo estoy entregando, y cómo eso puede impactar en aumentos más altos de impuestos. Y posiblemente la conclusión a la que estamos llegando en Grant Thornton es que será un procedimiento que se vaya a quedar permanentemente. Entonces, este es el tema que vamos a ver hoy, importantísimo para todos ustedes. Como les digo siempre, Grant Thornton innovando. Grant Thornton tenemos que hacer las cosas diferentes para que ustedes puedan tener información, para que puedan tomar decisiones, y de esa forma se dediquen al quehacer diario de su negocio, comprar y vender, y que en todo lo que es el tema de impuestos, Grant Thornton sea su asesor permanente, que le ayude y que sea responsable de saber todas las cosas y datos pormenores que tiene el cumplimiento de impuestos en Costa Rica. Vamos a empezar con este evento. Le doy la palabra a Steven de una vez para que iniciemos. Gracias. Gracias, don Germán, por la introducción al tema que tenemos
el día de hoy y vamos de una vez con los expositores de este tema, don Lucas Cascante y don Carlos Morales. Adelante, Lucas, buenos días. Un momentito, vamos a ver si corregimos un tema con el micrófono de Lucas. Muy buenos días, es para nosotros un placer tenerlos acá. Para Grant Thornton siempre todos los clientes son de gran recibo. Es para nosotros también muy importante compartir todo nuestro conocimiento. Hoy día estamos ante tiempos difíciles, las cosas han cambiado, la administración tributaria han cambiado y nosotros también nos hemos adaptado a ese cambio. Hoy día hemos sido partícipes de varias auditorías y todas estas con un carácter electrónico. Esto ajustándose a la nueva normalidad, y la intención de esta exposición de hoy específicamente es mostrarle cuáles son los métodos en que la administración tributaria está solicitando a la administración, cómo estar preparado ante todos estos requerimientos de información y además cómo podríamos eventualmente evitarlo de cierta manera o qué acciones podemos tomar el día de hoy. Entonces, para iniciar, les comento un poco acerca de la agenda. Tenemos lo que es el inicio de la actuación fiscalizadora, donde explicamos un poco la normativa bajo la cual están solicitando los requerimientos de información, tal vez el origen de la fiscalización, los mecanismos de solicitud de información, que va a ser nuestro tema central, y además algunos tips o consejos de cómo podemos estar preparados para una de estas fiscalizaciones. Entonces, bueno, aquí es muy importante que todos estos requerimientos se basan en el reglamento de notificaciones, comunicaciones administrativas. De acá rescatamos algunos artículos que son, en este caso, los más relevantes. Y el artículo número 5 que nos habla acerca del envío y recepción de documentos electrónicos. Entonces aquí es donde se autoriza a que la información sea solicitada, en este caso a través de correo electrónico, que es donde normalmente recibimos todas las notificaciones y requerimientos de información. Por otra parte, tenemos la validez de los documentos. En este caso, que cuando enviamos información, toda esta información se envía escaneada, pero también el reglamento nos indica que la administración tributaria tiene la potestad para luego hacer una verificación de los documentos. Y también tenemos los requisitos de la notificación, en la cual se indique cuál es la gestión que se está realizando, el funcionario que está a cargo del proceso administrativo y también que todos los documentos vengan firmados digitalmente. Por último, en un punto importante de este reglamento es el hecho del cómputo del plazo establecido para la entrega de información. Entonces se va a tomar como el inicio del plazo un día hábil posterior a la fecha de notificación. Entonces, esto quiere decir que los días que nos dan, que tal vez normalmente sean 10, pues estos días empiezan a contar el día siguiente hábil a partir del que me llega el correo electrónico a la casilla de entrada. Pues acá tenemos algunos otros temas normativos en los que se basa la fiscalización, que esta fiscalización siempre tiene que ser basada en la neutralidad y algunos bajo el principio de tal vez no dañar al contribuyente. Tal vez en unos casos puede ser que no sea así, pero al menos eso es lo que tenemos normativamente. Después, la administración tributaria tiene la potestad de realizar estos procedimientos. Y para esto lo que hace es adecuarse a los medios electrónicos o los medios que tienen para la notificación y recepción de documentos. Lucas, disculpe. Sí, tal vez, buenos días a todos. También, Lucas, tal vez aquí es importante ampliar que básicamente estos son, digamos, parte de la normativa que regula todo ese tema de lo que son revisiones virtuales que hace ahora la Administración Tributaria.
Sin embargo, es importante que tengamos claro que siempre, a pesar de todos esos procedimientos virtuales que hace la Administración Tributaria de notificaciones y requerimientos y todo eso, siempre debemos estar muy atentos a que esas notificaciones vengan, digamos, se informe o se comunique la información necesaria para efectos de lo que la norma lo exige. Por ejemplo, tiene que haber esa notificación y sin esa notificación de actuación fiscalizadora siempre tiene que venir indicado el periodo que se va a revisar. Recordemos que Hacienda puede revisarnos 4 años, que es el periodo de prescripción, 4 años hacia atrás. En este momento Hacienda nos puede revisar los periodos fiscales 2019, 18, 17 y 16, que es el próximo periodo a prescribir ahora a partir del 1 de enero. Entonces tengamos claro que eso la Administración Tributaria lo puede hacer y que siempre en esas notificaciones que nos hace, siempre tiene que indicarnos cuál fue el motivo de la fiscalización y cuál es el periodo y cuál es el impuesto que nos va a revisar. Esto es importante tenerlo claro. Hacienda, recuerden que también publica año a año un plan anual de fiscalización mediante el cual comunica cuáles son las actividades económicas sobre las cuales va a efectuar revisiones intensivas en este periodo fiscal, lo mismo que los grandes contribuyentes, que ya por ser gran contribuyente ya pueden ser revisados en cualquier momento, lo mismo que los JETES, que son las grandes empresas territoriales. Entonces, tengamos presente eso, que esa información, a pesar de que toda esta comunicación se hace virtual y toda la comunicación que tengamos, que ahora Lucas más adelante lo va a explicar con el auditor, siempre se deben respetar y tenemos que estar nosotros siempre atentos a revisar esa información. Periodo fiscal que me van a revisar, el impuesto que me van a revisar y el motivo por el cual me están revisando. Para que eso, de entrada, tenemos que tener esos 3 elementos bien claros en una revisión fiscal. Adelante, Lucas. Okay, muchas gracias, don Carlos. Bueno, otros aspectos también importantes es que cuando se envíen la información a la Administración Tributaria a través de un correo electrónico, estos vayan en formato de PDF. En caso de que se vaya a enviar algún documento, ya sea copia de una factura, estas tienen que llevar una copia certificada y se debe enviar el documento, se escanea, se envía por correo electrónico y se deja un respaldo para que en caso de que quiera ser verificado por la Administración Tributaria. Exactamente. Adelante, Lucas, adelante. Otra cosa muy importante, aquí lo pongo a tomar en cuenta, es que en ocasiones, dado el volumen de información solicitado en cada requerimiento, no es posible enviarlo a través de correo electrónico porque excede la capacidad o el tamaño permitido. Entonces, para este tipo de casos, en fiscalizaciones actuales, hemos llegado a un acuerdo con los auditores de tal manera que podamos habilitar un espacio especial en la nube para nosotros poder subir ahí la información y que de ahí sea consultada por el auditor. En otros casos, inclusive en estos días, pues no ha sido posible, entonces hemos tenido que buscar métodos alternativos, pero parte de todo este procedimiento es adecuarse a las circunstancias y ver la manera de que la información llegue de forma íntegra y segura hasta la Administración Tributaria y que no haya ninguna pérdida de información en el camino. Exactamente. Aquí, tal vez, Lucas, devolvete a la anterior. Tal vez aquí para tener claro lo que comentaba, para explicar un poquito más para ampliar un poquito más lo que decía Lucas. Vamos a ver, entrando ya con ese tema de la información que pide la Administración Tributaria. Recordemos que cuando llega el requerimiento de información, primero llega la notificación de la apertura de la fiscalización, lo que conocemos como una actuación fiscalizadora. Ahí, repito, nos van a indicar qué periodo, qué impuesto y nos van a indicar cuál fue el motivo de la revisión. Una vez que vemos eso, también vamos a ver dentro de los requerimientos toda la lista de información, que dicho sea paso, ya para los que tienen experiencia en atender estas fiscalizaciones, saben que es bastante información, lo que nosotros le llamamos la carta al niño, ¿verdad? Ahí te piden una serie de información que normalmente en muchos de los casos, que es un tema que genera a veces mucha confusión, la empresa no tiene esa información que nos piden en los formatos que la Administración Tributaria lo pide. Entonces debemos empezar por iniciar la información, posiblemente piden, qué sé yo, un detalle de los activos, un detalle de las cuentas por cobrar, un auxiliar de cuentas por pagar en que nos piden con cierta cantidad de información. Repito que normalmente nuestros auxiliares no tienen esa información. Entonces tenemos que empezar por planificar cómo vamos a completar toda esa información. Y eso es lo que decía Lucas en el sentido de que posiblemente el preparar toda esa información va a llevar a que tengamos que acumular muchísima información. Recordemos que antes de ese tema de la pandemia,
estábamos acostumbrados a que teníamos la información, preparábamos la nota, preparábamos los documentos de respaldo, íbamos a la administración tributaria, entregábamos la nota junto con un CD donde entregábamos toda la información, ahí iba todo grabado. Eso ya cambió, porque ahora ya no se va a la administración nos notifica por vía correo, nos pide la información y tenemos que entregar la información vía correo también. Entonces ahí es lo que Lucas decía, lo que Lucas muy bien decía, que a veces es tal la magnitud de información que esa información no puede ser transmitida vía correo electrónico. Entonces, en algunas actuaciones fiscalizadoras específicas, por medio de un acuerdo que hemos llegado con los auditores, hemos tratado de dejar la información en una nube para que ahí pueda ser revisada la información. No es en todos los casos, pero repito, donde hay muchísima información y que la información no se puede transmitir vía correo, me parece que es una buena alternativa. Eso dependerá mucho también de cómo el auditor nos reciba esta solicitud. Pero ya aquí se da el primer cambio. El primer cambio que se da aquí es que ya no tenemos que llevar la información física a las oficinas de la administración, tenemos que enviarla de forma electrónica. Ellos la revisan y nos envían un correo indicando que recibieron la información. De hecho, Lucas lo va a presentar más adelante, pero nos piden la información con ciertos requisitos para ir verificando ellos que la información que se aportó sea específicamente en respuesta a las preguntas que ellos plantearon. ¿Y por qué eso? Porque recuerden que es importante también tener claro que si la información que solicita la administración tributaria no se entrega en la forma en que ellos lo piden y en los plazos que nos están dando, eso nos genera sanciones, nos acarrea sanciones. Entonces es importante eso, tener claro eso de que la información hay que prepararla en los formatos que nos pide la administración. Hay que presentarla de forma electrónica, ya no hay que llevarla de forma física. En las oficinas de la administración tributaria prácticamente no hay casi que nadie trabajando, por lo menos no han vuelto todavía a las labores físicas, por lo tanto todo es vía electrónica e igual así es la comunicación con los auditores, vía electrónicas. Inclusive, lo vamos a ver más adelante, pero las entrevistas que se realizan con ellos normalmente se realizan también vía virtual a través de esas plataformas Teams o Zoom. Entonces ya ahora esa es, digamos, la línea para atender esos tipos de fiscalizaciones. Adelante, Lucas. Ok, muchas gracias, don Carlos. Sí, continuando un poco y agregando a lo que mencionaba don Carlos, al momento de que el contribuyente es notificado acerca del inicio de un proceso de fiscalización, es importante que se tome con la seriedad del caso y que no sea que diga, no, después lo atiendo o lo atiendo después, lo guardo en la gaveta y después cuando tenga tiempo lo reviso. Todo requerimiento de información que no sea contestado por el contribuyente acarrea sanciones. Y esto quedó establecido en la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, donde se describen algunos de los incumplimientos a los que podría llegar el contribuyente en caso de que no atienda efectivamente lo que se le consulta. Entonces tenemos acá, están enumerados, el no facilitar el examen de los documentos, informes, no atender algún requerimiento debidamente notificado, como en este caso una fiscalización, cumplir parcialmente con la entrega de información, la incomparecencia salvo causa justificada en el lugar y en el tiempo que se haya señalado. Y por último, negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas, locales o establecimientos funcionarios actuantes o reconocimientos de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionadas con obligaciones tributarias. Entonces, esto es para que al momento de recibir una comunicación sea tratado con seriedad y se le dé las contestaciones correspondientes. Sí, tal vez Lucas, ahí también hacer el comentario de que normalmente cuando se dan esos inicios de fiscalizaciones, de actuación fiscalizadora, el plazo que concede la administración para presentar para tener este primer requerimiento de información son 10 días hábiles. Considerando que en la mayoría de los casos nos piden información que no lo tenemos preparado en el formato que nos piden esa información, repito, ejemplo de eso son auxiliares de cuentas por cobrar, auxiliares de cuentas por pagar, detalles de ventas, detalles de compras, que repito, nos los piden en formatos que nosotros en nuestros sistemas de información no lo tenemos de esa forma.
y esos 10 días, en muchos, en la mayoría de los casos, se vuelve muy poco tiempo para poder preparar la información. Entonces, muchas de las cosas que nos preguntan es, mire, podemos pedir una ampliación de plazo, podemos decir que nos den... Normalmente este primer requerimiento es difícil. Este primer requerimiento hay que cumplirlo, si no del 100% de lo que nos piden, hay que cumplir con una buena parte de los puntos. Eso es lo que normalmente los auditores nos externan. Cuando uno le pide plazo, lo que nos dicen es, vea, entréguenme algo en esos 10 días para yo iniciar con la revisión, y el resto nos piden una ampliación que normalmente van entre 3 y 10 días más. Pero entonces, cuando sean notificados por esas actuaciones fiscalizadoras, van a ver que es difícil poder atrasar el inicio de esta actuación, digamos, por unos días más. Hay que atenderla en estos 10 días, tratar de entregar la mayor cantidad de temas, de puntos requeridos en estos 10 días, y para los que definitivamente no vamos a poder entregar porque requieren de un trabajo más amplio, de posiblemente de una dedicación de más horas para su elaboración, en esos casos es donde podemos pedir la ampliación de plazo para esos puntos específicos. Pero decirle al auditor que nos dé más plazo para entregar todo el requerimiento normalmente no es factible. Normalmente tenemos una negativa de parte del auditor a concedernos estas ampliaciones de plazo. Bueno, terminando con la idea anterior, entonces aquí en el artículo 82 se establecen las multas en el caso de incumplimiento de cada una de los rubros o de las anotaciones descritas anteriormente. Entonces vemos que puede ir de una multa de hasta 2, 3 salarios bases o hasta el 2% de los ingresos brutos del año anterior. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Después, complementando un poco lo que mencionaba don Carlos, en cuanto al suministro de información, siempre es recomendable que el contribuyente conteste o actúe de manera muy amigable, tal vez no muy amigable, pero sí de una manera muy abierta con el auditor, y que el auditor vea el espíritu de colaboración que se tiene ante la actuación fiscalizadora. Que si al final no se va a poder tener alguno de los puntos requeridos en el plazo establecido, es porque definitivamente se hicieron todas las gestiones necesarias y para ese día en específico no se va a tener la información. Entonces, es muy importante que los auditores vean esta actitud del contribuyente de colaborar ante el proceso. Entonces, en el artículo 47 se establece que la prórroga puede ser hasta por 5 días adicionales y se tiene que solicitar con 3 días antes. Este es lo que habla el reglamento, ¿verdad? No puede haber sucedido casos que por un tema de disposición del auditor haya otorgado menos o más días de acuerdo a temas que, por ejemplo, puede ser la pandemia o algún otro tema que tal vez él haya observado que el volumen de información sea muy grande y no pueda ser completado en los días que inicialmente nos dieron. Entonces, como lo indicaba don Carlos al inicio, hay varias situaciones que pueden llevar a que la administración tributaria intente hacer una comprobación de la información declarada en las autoliquidativas, en las declaraciones autoliquidativas de los impuestos. Entonces, como parte de nuestra experiencia, hemos visto que hay varias cosas específicas que no se limitan a estas que están aquí, que las podemos comentar adicionalmente. Es, por ejemplo, en el caso de que la administración tributaria haga una comparación acerca de las importaciones y los valores declarados en aduanas y lo que declaramos, por ejemplo, en la declaración del impuesto sobre las ventas. Entonces, si aquí hay montos que difieren en gran medida, puede ser posible que la administración tributaria intente realizar una comprobación de información. No significa que esté mal o que haya alguna incongruencia o alguna falta de pago de impuestos. Puede ser el método que utilice el contribuyente para declarar. Sin embargo, siempre es muy importante que el contribuyente esté pendiente de todas las declaraciones
y que vea que la administración tributaria tiene mucha información y que puede llevar a cabo comprobaciones. Entonces también tenemos diferencias de declaraciones autoliquidativas, por ejemplo, las ventas que declaremos en el impuesto al valor agregado versus las ventas que declaremos en la D101. Esto puede llamar la atención de la administración tributaria. Hoy día hemos visto también como la administración tributaria se ha enfocado en verificar ajustes de años anteriores y la verificación que hace hoy día es precisamente basada en ajustes que se hicieron en años anteriores. Entonces, es muy importante que el contribuyente, si ya en un año fue fiscalizado y le realizaron algún ajuste, que verifique si ya esto ha sido corregido o ha sido documentado de una mejor manera. También cambios abruptos en resultados. Muchas veces la administración tributaria pregunta por pérdidas muy grandes en los resultados de las compañías. Puede ser el caso que no haya ningún problema, que simplemente es porque efectivamente simplemente los gastos superan en gran medida los ingresos y eso se debe, pero puede ser que la administración tributaria lo tome como un indicador. Y también tenemos como el control tributario habitual, que es exactamente lo que mencionaba don Carlos anteriormente, que ya sea a los grandes contribuyentes que normalmente reciben una fiscalización de manera periódica, o en el caso del plan anual de fiscalización, que tal vez por la actividad económica que desarrolla el contribuyente caigan en uno de estos planes de fiscalización. Lucas, ahí para ampliar un poquito, vamos a ver, una vez que la administración tributaria nos notifica la actuación fiscalizadora, que como ya lo hemos comentado es de forma electrónica, nos envía la notificación ahora vía correo, que es un tema importante también. En esas notificaciones, como son por correo, vieran cómo hemos encontrado casos donde eventualmente se notifica algún oficio de parte de Hacienda y la persona que está encargada de ese correo, si no lo detecta, si no está, digamos, pendiente de esa notificación que recibió, pues se pueden perder algunos días y esos tiempos es muy valioso. Entonces es un tema importante también que revisemos el correo que tenemos registrado ante la administración tributaria, veamos de quién es ese correo y tenemos que coordinar con ellos, con esa persona, de que esté realmente muy atenta a esas notificaciones. Una vez que nos notifican el inicio de la actuación vía correo, tenemos que comunicarle a Hacienda que ya recibimos la notificación, empieza a correr el plazo y a partir de ahí entonces tenemos que empezar por preparar toda la documentación que nos solicitan. Lo que presenta Lucas aquí son situaciones que hemos encontrado en muchas fiscalizaciones en donde vemos que Hacienda en muchos casos inicia estas actuaciones fiscalizadoras porque detecta diferencias significativas entre las declaraciones. Por ejemplo, una prueba muy básica que tenemos que hacer siempre nosotros de cara a cualquier cierre fiscal y que normalmente también cuando hay diferencias son motivos de fiscalización, es que tenemos que pegar siempre, tiene que haber como nosotros llamamos un pegue, una conciliación entre lo que declaramos de ventas en IVA con lo que tenemos declarado en ventas en renta y que lo que eso debe concordar con nuestros estados financieros. Si hay diferencias significativas entre IVA y renta, tienen que estar justificadas. Entendemos que pueden haber ciertas situaciones que pueden provocar estas diferencias, notas de crédito, anulaciones, reversiones, ajustes, etcétera. Pero por favor, tienen que estar justificadas esas diferencias, porque si no se justifican, eso puede dar motivo a que Hacienda haga ajustes simplemente porque no logramos demostrarle cuál es la diferencia entre esos montos. Entonces, es un tema importante. Lo mismo que las de 151, que antes reportábamos compras y ventas ahí y que si no tuvimos el cuidado de que eso me pegara, con la renta, evidentemente sabemos que ahí se reportaban ventas mayores a 2,5 millones, pero tiene que haber una diferencia pequeña, pero es que hemos visto diferencias muy grandes. Y repito, estas son las situaciones que le permiten a Hacienda hacer esas fiscalizaciones y centrarse mucho en estas diferencias. Lo mismo que los cambios, las rectificaciones, todo ese tipo de cosas normalmente genera dudas. Los temas de salarios, por ejemplo, es un tema que nosotros deberíamos estar en capacidad de pegar el monto que reportamos de salarios con el monto que tenemos reportados en las planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos visto recientemente actuaciones fiscalizadoras porque Hacienda está tratando de verificar actuaciones específicas para verificar, por ejemplo, que el monto de los salarios coincidan con el monto de las planillas. Sobre todo, recuerden que en grandes contribuyentes hay una casilla especial que se completa en la declaración que tiene el concepto de salarios. Ese monto deberíamos conciliarlo, como dice Lucas también,
con las planillas reportadas en la caja. Entonces es muy importante que hagamos siempre esas conciliaciones, repito, porque eso es normalmente situaciones que Hacienda revisa. Las importaciones, en el tema, recuerden que en el IVA yo incluyo las importaciones, entonces lo que es importaciones, ventas locales, ventas de exportación, todo eso tiene que coincidirme con lo que yo reporto en renta, en ventas, en compras, en todos esos conceptos. Entonces son pruebas que tenemos que hacer y normalmente, repito, esas diferencias entre esos conceptos es lo que normalmente utiliza Hacienda para hacer fiscalizaciones, o que dentro de una fiscalización lo determina y se centra mucho en la revisión de estas diferencias. Adelante, Lucas. Ok, muchísimas gracias, don Carlos. Entonces, acá, continuando con la exposición, vamos a ver algunas formas Perdón, que... Sí. Lucas, perdón. Se me olvidó comentarles que en este tema, vamos a ver, ¿por qué esto lo incluimos dentro de este concepto de fiscalizaciones virtuales? Bueno, porque es que Hacienda ya lo está haciendo. Hacienda ya hoy tiene cruces de información con la caja, tiene cruces de información con el registro, tiene el registro de accionistas en el Banco Central. Entonces ya vean que Hacienda tiene muchísima información en el sistema TICA, tiene todo lo que son importaciones. Entonces Hacienda virtualmente dentro de sus bases de datos tiene información valiosa que puede usar como cruces de información para verificar lo que nosotros reportamos. Ya todo eso es virtual, ya Hacienda todo lo realiza de forma virtual y entonces es más fácil para ellos estas fiscalizaciones, y entonces nosotros tenemos que tener claro que de parte nuestra tenemos que tener todo eso conciliado y justificado para ante cualquier cuestionamiento de alguna diferencia tener la justificación correspondiente. Adelante, Lucas. Okay, gracias, don Carlos. Entonces, aquí continuando con la presentación, vamos a los mecanismos de solicitud de información. Entonces, acá lo que sucede es que la administración tributaria está yendo un poco más allá y quiere que el contribuyente le dé la información de manera tal que se puedan tomar acciones inmediatas o respecto a la información que le hemos dado. Entonces, tal vez anteriormente no se hacía de esta manera, o tal vez el auditor no pedía tanta información o un grado de detalle tan grande para esta oportunidad, y que en vistas de que la comunicación tal vez es más escasa, lo que buscan los auditores es que a través de la información que nosotros le enviamos, sacar conclusiones o resultados. Entonces, parte de eso es que le vamos a mostrar algunos ejemplos de requerimientos de información que ha hecho la administración tributaria. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es el requerimiento de información, la notificación, y normalmente, bueno, siempre en todos los casos se notifica al representante legal de la compañía. Entonces, acá vamos a ver algunos ejemplos que tenemos. Espero que todos los estén viendo en este momento. Y esto es parte de la información que solicita la administración tributaria. Entonces, en este caso específico, la administración tributaria estaba consultando acerca de la venta de un terreno. Entonces, ya una vez que se había solicitado un auxiliar de activo fijo, la administración tributaria fue un poco más allá. Entonces, pide información respecto al costo, la depreciación acumulada, los meses depreciados. Tenemos también el caso de las revaluaciones, pide las fechas de la revaluación, el tiempo revaluado y también las mejoras. Entonces, en este caso, esta cédula de activo fijo se hizo con la intención de verificar, de comprobar el valor en libros al momento de la venta, y posteriormente cotejarlo contra el valor, el precio de venta, y determinar la ganancia. Entonces, básicamente, al llenar esta plantilla de la administración tributaria, el auditor puede sacar algún tipo de conclusiones o tener un criterio o una calificación respecto a la información que le estamos brindando. Por acá tenemos también, respecto a este mismo tema de la venta del terreno, vemos como nos pide hacer el cálculo directamente al contribuyente para sus papeles de trabajo. Entonces, sí, y es que
Pero Lucas, y es que vean que en esa hoja que presentó Lucas anteriormente, donde está toda la información que solicitan, vean que normalmente los contribuyentes no tenemos la información preparada en esos formatos. O sea, posiblemente en la parte de activos fijos tenemos el auxiliar de activos fijos, pero no tenemos esa información así, por lo menos no la tenemos preparada, lista en ese momento para cuando la Hacienda me lo solicita. Por eso es lo que les decía que cuando se da ese primer requerimiento de forma electrónica, uno se preocupa bastante porque ve que es muchísima información que piden y, repito, no lo piden en los formatos que los tenemos en nuestros sistemas de información. Y ese es un ejemplo claro. Nos están pidiendo información de una venta del terreno que uno posiblemente pensaría que lo que me van a pedir es la escritura de compraventa y compararlo contra el precio de costo de compra, valor en libros y determinar la ganancia. Pero no, ellos hicieron una verificación muy amplia y pidieron muchísima información con la intención, evidentemente, pues de verificar que la ganancia haya sido declarada de forma correcta. Y repito, uno no tiene esta información en estos formatos. Hay posibilidades de evitar la presentación de esa información muy difícil. O sea, si Hacienda lo pide, hay que hacer lo posible por entregarla en esos formatos. Es muy difícil si no se entrega. Hacienda tiene la posibilidad inclusive de sancionarnos o inclusive si es un caso más complicado y Hacienda determina que estamos ocultando la información, alguna cosa así, puede llegar hasta un secuestro de información. Entonces es muy difícil negarse a entregar esa información. Lo correcto nos parece y en sintonía con lo que decía Lucas, de tener una buena digamos, una buena imagen, una buena comunicación con el auditor para que entienda que no estamos ocultando información, lo correcto sería tratar de preparar la información con estos formatos. Pero vean que es bastante información lo que pide. En este caso que presenta Lucas, se fue bastante la información que pidieron. Adelante, Lucas. Ok, gracias, don Carlos. Aquí siguiendo con la información solicitada, para el caso específico de las provisiones y de la compañía, se pide un formato similar. Aquí donde vemos es que la cuenta de provisiones surgió variaciones significativas de aumento y disminuciones que fueron declaradas en el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí precisamente lo que busca esta plantilla es esclarecer cuál fue el movimiento real de la provisión en el periodo y además el motivo sobre el registro del asiento, o sea, cuál era la finalidad de ese asiento. Y además, en este caso nos está pidiendo la cuenta de gastos utilizada para el registro de la provisión, para que ellos la identifiquen directamente en el balance de comprobación. En este otro rubro específico, recordemos que en la declaración anteriormente, que era la declaración que le llamamos la grande, que era aplicada para grandes contribuyentes, había una casilla que era específica para los ingresos no gravables. Entonces ahí nos decía que cuál era el motivo, la razón por la que estos ingresos tenían un carácter no gravable. Precisamente el contribuyente declaró acá y eran unas inversiones que tenía y para eso le solicitaron toda esta información. Fecha de la inversión, número de operación, tipo de inversión, tasa de retención aplicada. O sea, en esta plantilla está quedando básicamente todo un reflejo de toda la transacción. Y aquí, en el caso de que el contribuyente hubiese declarado algún ingreso de otra naturaleza, pues ya se vería claramente de que no es una inversión. Por acá también a un cliente pues estaban consultando por un tema de incobrables. Este es un tema muy común en las empresas y que normalmente se presta para interpretaciones. Entonces, para este tema en específico, el auditor nos consulta al contribuyente y le pide que llene toda esta información respecto a todos los intereses, tanto intereses como principal, que fueron trasladados a cuentas incobrables. Y aquí un punto muy importante es que la administración tributaria consulta inclusive si se han realizado gestiones de cobro y además si el contribuyente ha presentado la demanda. Entonces nos está diciendo, a ver, ¿ya el contribuyente presentó la demanda? ¿Sí o no? Entonces,
Ya de acá el auditor puede ir sacando sus conclusiones o puede ir, en dado caso, descartando alguna duda que tenga al respecto. Con respecto a remesas al exterior, aquí en esta ocasión nos pide el nombre del beneficiario, de dónde se ubica, que si la compañía que nos brinda el servicio es una compañía relacionada, también el tipo de concepto de renta y en el caso de la tarifa, porque esto es muy importante en el caso de las remesas. Entonces acá, llenando esta plantilla, el auditor tiene mucha información acerca de la naturaleza de la remesa al exterior. Acá un tema también muy importante, en el caso de las dietas de junta directiva. Acá tenemos lo que es el machote específico para la revisión de estos casos, en los que el auditor nos consulta qué puesto de la junta directiva ostenta el beneficiario de esa dieta. Recordemos que las dietas se pagan a los miembros de la junta directiva en función de su aporte en las asambleas, en su aporte de las asambleas de junta directiva. Entonces, si por ejemplo, si se pagó a algún tercero que no está en la junta directiva, pues ya aquí vamos a tener algún problema. Y también aquí nos está solicitando la tasa de retención aplicada. Bueno, primero que si aplicamos retención y después la tasa de retención aplicada para este caso específico. Con respecto a los pasivos, esto es un tema muy importante en los cuales la administración tributaria ha hecho mucho énfasis primero que todo para verificar que estos pasivos sean reales, que sean un pasivo real de la compañía y que no se trate de ninguna otra transacción. Entonces, para este caso específico, tenemos el monto original, el plan de inversión. Esto es también de suma relevancia y muy cuestionado por la administración tributaria. ¿Cuál fue el destino de los fondos? Y que este destino de los fondos esté también relacionado a temas de generación de ingresos gravables. Entonces, bajo esta perspectiva, la administración tributaria pide la información y además nos dicen que utilizamos esos fondos y que tengan todo el carácter y comportamiento de un préstamo habitual. En este caso del leasing, que es muy común en las empresas que tal vez para ciertos departamentos o ciertas jefaturas se tenga con un leasing. Entonces, que se le dé un leasing, un vehículo al gerente, por ejemplo. Entonces, en estos casos, la administración tributaria pregunta específicamente quién es la persona que utiliza este bien y además el uso que se le da a este bien. Entonces, por ejemplo, si dice que es de uso discrecional y que se lo da de todo el tiempo, puede haber algún cuestionamiento posterior a la entrega de esta información. También en el caso de las comisiones, esto fue precisamente porque, además en la declaración del impuesto sobre la renta, la grande, había una casilla que era específicamente comisiones. Entonces, ahí nos consultan cuál es la naturaleza de esas comisiones. Entonces, se consulta el porcentaje de la comisión, el tipo de moneda, la periodicidad de pago, esto con el fin de relacionarlo probablemente a un tema de salarios, si se le paga algún colaborador una comisión fija todos los meses. Entonces, precisamente aquí toda esta información va en miras a realizar este tipo de comprobaciones. Acá probablemente es uno de los temas más importantes y que se ven más en las empresas, es el hecho de los servicios profesionales. Recordemos que los servicios profesionales han sido fuertemente cuestionados por la administración tributaria, ya que con solo una factura no es el comprobante idóneo para reflejar la efectiva prestación del servicio. Entonces, acá tenemos que nos pide cuál es la incidencia que tiene el gasto de este servicio en la generación de ingresos gravables. También tenemos la periodicidad del pago para ver si este pago
tiene alguna relación con un tipo de salario y además, muy importante, el tipo de informes que nos brinda el profesional que nos prestó el servicio. Entonces, estos han sido algunos de los requerimientos que Hacienda ha hecho al contribuyente y que parte de esos requerimientos son la base de la toma de decisiones. Correcto. Es muy importante acá mencionar que bueno, bajo todos estos, al momento de entregar cada uno de estos requerimientos de información, se debe indicar el tipo de archivo que se está entregando al contribuyente, además del peso que tiene cada uno de los archivos, el número de filas y además el número de columnas. Entonces sí, pasamos nuevamente a la presentación. Sí. Tal vez, Lucas, importante que con todo eso que comentaba Lucas, esos ejemplos de requerimientos que hemos visto, de lo que uno concluye es que evidentemente, perdón que sea tan insistente en esto, pero evidentemente no tenemos nuestros sistemas de información preparados para que nos suministren esta información, por lo menos eso es lo que uno nota en la mayoría de los casos, y esta información, o sea, llegar a la preparación de esta documentación es bastante pues complicada porque requiere de invertir horas, dedicarle personas exclusivas para que trabajen en esto. Son información, son requerimientos de información con temas específicos que nos piden. Y vean que debido a la magnitud de estos requerimientos es que ahora todo es de forma virtual, porque entonces ya esto evidentemente no lo entregamos de forma física, sino que esto ya se entrega de forma virtual. Tenemos que sacarlo de nuestros sistemas de información, prepararlo en archivos, posiblemente enviarlo en una llave Maya o grabarlo en un CD o ponerlo en la nube para que ellos lo puedan revisar. Pero ya esto, digamos, manejar esto de forma física ya no es viable, ¿verdad? Por eso es tanta información y por eso es que ya ahora todo es virtual. O sea, definitivamente ya esta información se recopila, se ajusta, se prepara y se envía de forma virtual. Es información voluminosa, es mucha información que su manejo de forma física sería prácticamente imposible, ¿verdad? Ok, muchas gracias, don Carlos. Acá, por último, vemos algunos consejos útiles para el contribuyente y de la manera, o sea, de cierta medida de que esté preparado en la medida de lo posible para una fiscalización, Antoine. Y es que se tengan conciliadas, como lo mencionamos anteriormente, todos los rubros de las declaraciones, tanto compras como ventas. En el caso de transacciones entre compañías relacionadas, es importante que el contribuyente ponga énfasis y que se documenten adecuadamente. Conservar la información de respaldo por el plazo de prescripción de los 4 años, no vaya a ser que por alguna manera se deseche. Por otra parte, realizar descripciones adecuadas a los asientos contables. Muchas veces nos vamos a ver qué fue lo que sucedió en cierto momento y el asiento tal vez no muestra mayor información y eso nos complica darle una respuesta a la administración tributaria. Después, asegurarse que las bases de datos de la compañía se conserven y además estén disponibles para consultar la información pertinente, aunque haya que hacerla en los formatos que la administración tributaria lo pide, al menos que esté disponible. Revisar periódicamente los libros de asamblea de socios, junta directiva, que estén actualizados. Posteriormente, en caso de una fiscalización, contestar solamente lo que me sea contestado, lo que me sea preguntado, o sea, no ampliar más, que tal vez pueda llevar a una mala interpretación del auditor. Y por último, en caso de que el contribuyente tenga dudas, pues recordar que el mejor de los casos es consultar a un experto. Nosotros estamos completamente disponibles para el contribuyente y tenemos la experiencia para ayudarle en lo que necesite. Y pues esto ha sido la presentación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y si tienen alguna consulta, estamos aquí disponibles para atenderlos. Aquí agregar un poquito un comentario de lo que decía Lucas y Carlos. Lo que decía Lucas y Carlos en el sentido de que estas auditorías tienen las normas, tienen la misma capacidad de Hacienda para hacerlo, son las mismas normas vigentes, solo que el procedimiento es un poquito diferente por ser electrónico. Eso lleva entonces a que hay una menos relación con el auditor
Y lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia es que eso hace más difícil el poderle explicar claramente los documentos, y eso genera muy fácil conclusiones, por calificar de alguna forma, ligeras de un auditor fiscal que fácilmente tira como aumento de impuesto. El otro elemento importante es el que el auditor pide prácticamente con los cuadros que ustedes vieron que Lucas les presentó, casi todo terminado y en cuadros exactos como ellos lo necesitan. Es decir, que el trabajo de campo que hacía el auditor ya no se hace. Él no va a ir a pedir un solo comprobante a la empresa, no va a pedir detalles de movimientos o contratos, a no ser algo específico, pero lo que quiere es el documento, el cuadro terminado, con la conclusión de la diferencia de una vez y ojalá multiplicado por el 30%. Estos dos elementos que estoy diciendo es lo novedoso, es lo nuevo, es lo que hemos visto en los últimos 10 meses. Y es lo que nos hace hacer este evento para que ustedes tengan muchísimo cuidado en la forma en que van a atender estas auditorías. Porque puede ser que usted tenga que dedicar mucho tiempo y muchos recursos a atender una auditoría, dando todo totalmente terminado al auditor fiscal, por un lado, y dos, que lo que usted mande al auditor fiscal no sea correctamente concluido por el auditor y que no lo pregunte correctamente, y al no poder entregar un comprobante, al no ver el auditor el comprobante original, se pueda concluir, llamémoslo, ligeramente, y pueda hacer ajustes, aumentos de impuestos, que si bien tenemos el derecho de seguir discutiendo en la vía administrativa, nadie quiere discutir ya un aumento de impuesto que va a seguir las instancias posteriores, donde sabemos que son compañeros que va a ser bastante difícil debatir esos argumentos. Entonces, hoy, el 26 de noviembre, llamamos la atención de estos elementos a ustedes sobre el cuidado que tienen que tener para atender precisamente auditorías fiscales, porque ahorita viene el cierre fiscal del 2020 y entonces tenemos que tomar las medidas pensando en que esta revisión, esta declaración que vamos a hacer va a ser sujeto a un procedimiento como el que está acá. Y tenemos que dejar todo completamente listo para que lo soporte, para que pueda ser fácilmente explicado. Recordemos que los contadores no trabajamos para que nosotros mismos entendamos la contabilidad. Los contadores trabajamos para que otros, terceros, no contadores, entiendan la contabilidad. Y esa es la labor más importante de estos cierres que tenemos que hacer para dejar las cosas totalmente documentadas, justificadas, los cuadros listos, para poder atender correctamente estas auditorías sin contratiempos, sin pasarnos del tiempo para evitar las multas, como decían Lucas y Carlos. En consecuencia, preparémonos, hagamos bien las cosas, porque si bien no hay normas nuevas desde el punto de vista de procedimientos de fiscalización, hay una forma diferente de hacerlo en esta nueva realidad que conlleva definitivamente, según Grant Thornton, a un riesgo mayor de aumento de impuesto para el contribuyente. Carlos, entonces ibas a decir algo. Sí, yo creo, Germán, que es importante recalcar eso que vos comentabas ahora sobre la relación con el auditor, o sea, eso de que ya en esas auditorías, desdichadamente hay poca comunicación con el auditor, que era algo diferente cuando lo hacíamos de forma física las auditorías, porque lográbamos conversar con el auditor para explicarle las situaciones que se iban presentando en esas auditorías. Hoy resulta muy difícil, porque hoy básicamente es un requerimiento de información, entrégueme esta información en estos formatos que yo solicito, hay que cumplir con esa entrega de esa información, pero no queda esa comunicación con el auditor para poder explicarle cómo es la información que estamos entregando y lo que eventualmente podría generarle dudas a él. Tenemos casos donde vemos que la auditoría hace un requerimiento de información, se le atiende ese requerimiento, se trata de dar toda la explicación de una forma bien detallada, porque uno entiende que tiene que ir bien detallado, pues para no generarle dudas al auditor. Y normalmente no sucede así, sino que el auditor vuelve a hacer otra consulta sobre el tema, vuelve a hacer otra consulta, porque posiblemente no le está quedando claro la información que le estamos entregando. Si eso fuera de forma física, posiblemente fuera más sencillo,
pero como ahora con esta modalidad de virtual todo es entregar la información así de forma electrónica, entonces yo creo que ahí se dificulta un poquito las auditorías, y ahí es donde Germán decía correctamente que eso puede provocar que en algún momento el auditor haga una mala interpretación de alguna prueba, de alguna información que se le entregue, y eso sea motivo de un ajuste que ya después se vuelve un tema muy difícil poder discutir. Entonces yo creo que en este caso lo importante de esas auditorías es igual darle la relevancia al caso, hay que cumplir con los plazos, hay que entregar información correcta y las justificaciones bien elaboradas que aclaren todo lo que se está pidiendo, repito, porque a veces es difícil dar esas explicaciones y que lo entiendan de forma correcta cuando es así virtual. Entonces yo creo que es eso, o sea, esta es una nueva modalidad en la que nos estamos enfrentando. Me parece que esto posiblemente continúe en el futuro, entonces tenemos que irnos alineando con esto. Y también recordarles que al final, cuando la auditoría termina, igual es de forma virtual, ¿verdad? Hacienda nos va a comunicar la finalización, nos va a convocar a una audiencia, la audiencia va a ser virtual también, entonces, y ahí nos van a comunicar los resultados, todo va a ser de forma virtual, ¿verdad? Así es la nueva modalidad de estas auditorías fiscales. Excelente, don Carlos. Vamos a ver el tema de las preguntas, porque tenemos varias consultas de los amigos que están participando en el webinar. Agradecerle a todos por sus preguntas y por participar con nosotros. Dice la primera: buenos días. Si la sociedad es inactiva, ¿aplica el mismo periodo de prescripción? Sí, vamos a ver, las sociedades inactivas tenemos dos cosas importantes que agregar, y mañana precisamente en el evento que tiene Grant Thornton a las 9 de la mañana, 9:30, sobre el cierre fiscal 2020, vamos a hablar un poco sobre este cierre de declaraciones inactivas. Por cierto, la declaración inactiva tiene dos temas novedosos. Este es el primer año que declara el 2020, que lo va a declarar del 1 de enero al 15 de marzo. Segundo, esta sociedad no había una norma fiscal que la obligara a cumplir obligaciones tributarias, deberes tributarios de este periodo para atrás. Eso no quita las facultades de Hacienda de buscar impuestos incluso en la gente que no está inscrita, en los que no hayan pagado impuestos. Por lo tanto, una sociedad inactiva que no haya tenido actividad nunca, la prescripción de ella es de 4 años, presentando la declaración ahora, porque no le cobija el artículo que dice que cuando yo no soy contribuyente, cuando yo no declaro, la prescripción se extiende a 10 años. En tanto, no se extiende a 10 en tanto la sociedad inactiva no tenga ningún impuesto dejado de pagar. A diferencia de que la sociedad inactiva tenga pequeñas diferencias de impuestos dejados de pagar, esa consecuencia se le va a atribuir a esa sociedad inactiva y podría ser que se vayan para atrás. En un artículo del periódico, lo digo claramente, del diario Extra, del día lunes, el director de tributación, del día martes, el director de tributación explicó el lunes que lo más que se iban a ir para atrás en cuanto a prescripción de sociedades inactivas es de 4 años. Me suena bastante razonable porque no pueden responsabilizar a una sociedad inactiva de no haber declarado, porque no tenía la obligación de hacerlo. Entonces, sí, la respuesta es a lo que usted dice, sí, es de 4 años, pero yo les recomiendo, en el caso de sociedades inactivas, documentense en todo lo que tenga una sociedad inactiva lo más que puedan para estar preparado para justificar el origen del capital con el que se hizo esas compras de esos activos en la sociedad. ¿Steve? Gracias, don Germán. Nos dice otra de las consultas por acá, el caso específico de Jorge Serrano. Dice don Jorge: ¿quiénes están obligados en la actualidad de presentar el D-151 y la fecha de plazo de la presentación? 151 no ha cambiado. El D-151 es un formulario que ha estado vigente los últimos años y sigue vigente. La única modificación que se hizo en diciembre 19 es que, dado las obligaciones nuevas de formularios electrónicos, tanto para la compra como para la venta, salió una resolución que indica que solo se reportan en el D-151 las ventas, las compras
los servicios de comisiones, alquileres, intereses y servicios profesionales que no se tengan comprobante. Concluyo, no hay que hacer el D151 por lo tanto, porque el único ingreso que usted tiene que ser 100% con factura electrónica. Concluyo, número 2, la única compra que le acepta Hacienda o gasto es con factura electrónica, por lo tanto usted no debe tener nada contabilizado que no tenga factura electrónica. En consecuencia, el D151 no lo debemos hacer. Parecería que tiene que hacerlo el régimen simplificado, no lo tengo del todo claro, porque ese no está obligado a emitir factura. Por lo demás, no veo que tengamos que cumplir con el D151. Germán, tal vez, sí, perdón, sí, tal vez, Germán, ahí para... Sí, tal vez para aclarar también, Germán, que con estas declaraciones informativas, para explicarle a Jorge Serrano también que un cambio importante fue que también se eliminaron los topes, ya no hay montos de 2,5 millones para compras ni para ventas. Entonces, aquellas compras o ventas que no tengan comprobante, como dice bien Germán, entendemos que no debería haber ninguna porque todas tienen que estar respaldadas, pero si hubieran compras o ventas que no tuvieran comprobantes y las vamos a incluir en esta declaración informativa, recordemos que ya no hay montos, o sea, ya no se debe respetar aquello de los 2,5 millones para compras y ventas y de 50,000 para servicios profesionales, alquileres, comisiones e intereses. Ya esos montos no existen y si tuviéramos compras, repito, o ventas sin comprobante, se reporta desde un colón hacia arriba, ¿verdad? Adelante, gracias. Gracias, don Carlos. Dice otra de las consultas, si una empresa se pone rebelde y por más notificaciones no da la información en absoluto, ¿qué hace tributación? Hacienda tiene la facultad de estimar o de presumir. En primer lugar, lo que hace es que nos va a sancionar. Recuérdese que hay un artículo en el Código Tributario que tiene en forma escalonada un ascenso de sanciones de llegar desde 2 salarios bases, 4, y llega el último a sancionarnos el 2% de los ingresos del periodo anterior. Esa es la sanción por simplemente no cumplir el deber de entregar la información. Número 2, Hacienda no se va a quedar sin hacer nada. Hacienda tiene fuentes secundarias, lo explicó ya Carlos y Lucas, tiene el registro de accionistas, tiene el registro público, tiene las municipalidades. Entonces, por ejemplo, una compañía constructora que construye en una urbanización no quiere dar informaciones de ventas, ¿de qué sentido tiene si puede ir a Hacienda o al notario, al abogado o al registro público? Si yo soy una compañía que vende vehículos y que los vehículos se inscriben, si no le dan la información, ¿dónde puede ir a Hacienda? Al registro público. Y así sucesivamente hay una serie de fuentes secundarias que Hacienda puede consultar que están autorizadas en el artículo 115, 116 del Código Tributario, que le hacen las facultades de estimar con base a indicios, los indicios similares de otras actividades comprometidas, donde arma una serie de indicios para presumir la actividad. Y el artículo 120 le permite a Hacienda establecer el aumento en impuestos sobre base cierta o sobre base presunta. Por lo tanto, no hay ninguna limitación para Hacienda. Entendemos que cuando Hacienda estima sobre base presunta porque el contribuyente no le da la información, según dice el Código Tributario, prácticamente el contribuyente no tiene defensa, porque si ya dijo que no tenía, no tiene forma de presentar mañana información para defenderse, porque dijo que no la tenía. Si no, ahí hubo un problema de desinformación que causa otro tipo de incumplimiento que lo pueden ver. Entonces, como lo ven, es bastante complicado. He tenido clientes, contribuyentes, que fueron objeto de la naturaleza y que en el caso de un incendio se quemó la contabilidad, en el caso de un huracán se mojó la contabilidad y no existe, en el caso de temas informáticos el servidor se perdió, eso existe, pero tengo que probarlo. Tengo que tener la evidencia que demuestra qué sucedió para que entonces no sea un tema de un caso de que yo me niego a cumplir un deber de un requerimiento ante la Administración Tributaria. Gracias, don Germán. Dice otra de las consultas por acá, nos pone de hecho un ejemplo. Dice, nuestro hotel tiene 8 meses de abierto al público, pero como nuestros clientes son europeos, casi no nos han llegado clientes nacionales. O sea, tengo meses con ventas muy pequeñas. ¿Aún así puedo aplicar la depreciación normal de los activos en esos 8 meses? Sí, sí lo puede hacer, porque los gastos,
que son fijos, no están condicionados a las ventas. Diferente sería, digamos, la comisión que usted paga por tarjetas de crédito de los clientes que viene, que está totalmente asociada con el ingreso. Hay una serie de gastos fijos como ese. Otro puede ser una cuota bancaria por el financiamiento del edificio, si no tuviera alivio fiscal, que tiene que seguirlo pagando. Lo importante es que usted tenga la relación directa de que el edificio donde usted está es donde se está prestando la actividad mínima que usted está prestando. Recordemos que desde el 1 de julio al 19, usted puede también amortizar pérdidas fiscales de toda actividad lucrativa que se dé en Costa Rica. Por lo tanto, no hay ninguna limitación de que usted deje el 100% de la depreciación y aunque eso le da pérdida, usted la puede usar en los 3 periodos fiscales siguientes. Dice otra de las consultas por acá. ¿Debo guardar en la nube las facturas electrónicas de compras de mis proveedores? ¿Me las pueden pedir? Usted tiene que guardar electrónicamente las facturas de compra, las facturas de venta y los libros legales. De acuerdo al Código Tributario, esos 3 grupos de información son electrónicas. Ya la herramienta que usted use, el instrumento, el medio que usted use para guardarlo, Hacienda no se mete. Hacienda en el Código Tributario establece que usted tiene que ser responsable y seguro de tenerlo en un ambiente adecuado para que en el caso de los periodos sujetos a prescripción, que es de 4 años, ella lo pueda pedir y usted está obligado a darlo. Por lo tanto, usted puede tenerlo en un servidor alojado en su oficina, en su casa, en una entidad tercera o en una nube. Es su responsabilidad y no tiene Hacienda derecho a meterse en el procedimiento en el que usted lo haga. Simplemente el día que Hacienda lo pida, usted debe cumplir en el plazo establecido. Sí, tal vez, Germán, ahí, perdón, Steven, tal vez para ampliar un poquito ahí, y que en cuanto a lo que tiene que ver con las fiscalizaciones, sí hemos notado que Hacienda en algunos casos lo que hace es pedir algunas muestras de esos comprobantes. Y esas muestras es lo que eventualmente podríamos enviar de forma escaneada, de forma virtual, o como bien lo decía Lucas, en algunos casos se sube la información a la nube para que efectos de que sea revisada por ellos, ¿verdad? Pero sí, esa información también de comprobantes, facturas, contratos, contratos de leasing, todo eso que nos los piden eventualmente en una fiscalización y nos piden algunas muestras de esos documentos, sí, en algunas fiscalizaciones lo hemos enviado de forma virtual, lo subimos a la nube y ahí el auditor puede revisarlo. Si son muchos, ¿verdad? Si son pocos, pues se envían grabados en un CD o en una llave malla, pero sí, también nos han pedido virtualmente algunos respaldos de esos gastos también. Gracias, don Carlos. Otra consulta dice, si el negocio está cerrado por el COVID y ningún funcionario va a ver la notificación, ¿qué se hace? Germán, estás con el mute. Un segundo. Cuando Hacienda notifica el inicio de una actuación fiscalizadora, lo hace por las direcciones que yo tengo anotadas en Hacienda, que llevé por medio del D140. Normalmente hoy es un correo electrónico, que yo soy el responsable de verificar que esté vigente. Si cuando la empresa cierra el correo electrónico, el servidor se apaga, es responsabilidad mía saber que ese servidor está apagado y que puede estar recibiendo notificaciones de Hacienda. En algunos pequeños casos, ya creo que ya no, la dirección es física. Y entonces Hacienda puede llegar al domicilio y notificar. Cuando llega físicamente, el Código Tributario establece que se dejará en el domicilio a cualquier persona mayor de 16 años que esté en el domicilio. Y si no hay nadie mayor de 16 años, se entregará a cualquiera que esté pasando por ahí, cualquier vecino, se le dejará en el domicilio la notificación. En consecuencia, no encuentro facilidad para tener una excusa para yo no tener habilitado el correo para recibir notificaciones, si eso fue lo que di, o el domicilio físico donde está el centro administrativo de la empresa ante la administración tributaria. Gracias, don Germán. Y por último, vamos a responder esta otra consulta. Dice, en la D152 debo reportar lo pagado en dietas a los miembros de junta directiva, ya que tienen un impuesto único y definitivo. Sí, correcto. En la D152 yo debo reportar todo lo que haya pagado en dietas de junta directiva y recordemos que esta declaración es un tipo
de todas las retenciones que yo he realizado o que el contribuyente ha realizado durante el periodo, entonces sí debo reportar en la D152. Correcto, en esa D152, nada más para aclarar un poquito, recuerden que ahí lo que se reporta son aquellos impuestos que son únicos y definitivos, como bien lo dice Lucas, retenciones que son únicas y definitivas. Y en este caso, el 15% de las dietas es un impuesto único y definitivo y efectivamente se tiene que reportar en la D152. Correcto, así es. Gracias, don Carlos y Lucas. Con respecto a esto, entonces, don Germán, si quiere vamos cerrando este tema que hemos desarrollado el día de hoy con un mensaje final y también hablar un poco del evento que tendremos el próximo viernes, el día de mañana, don Germán. Gracias, Steven. Sí, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por las preguntas. Como les digo siempre, nosotros estamos preparados buscando información para que ustedes puedan tener información de primera calidad sobre los temas de impuestos y que ustedes puedan hacer el cumplimiento de los impuestos de la mejor forma posible. Como decía Steven, vamos a seguir todavía este fin de año, ya la próxima semana estamos en diciembre, el mes número 12 del año, pero vamos a seguir con unas charlas más que nos faltan. Pero mañana tenemos un evento especial que es un conversatorio de todos los socios de Grant Thornton sobre los temas del cierre fiscal. Vamos a ver las cosas medulares, la esencia de lo que usted tiene que saber para hacer el cierre fiscal. Ya hemos hablado con ustedes durante todos estos seminarios sobre los temas de detalle y le hemos hablado a ustedes qué debe cumplir uno u otro contribuyente para llegar a hacer este cierre fiscal. Mañana vamos a cerrar, vamos a coronar con los elementos trascendentes, lo más importante, que si usted no lo conoce puede ser que haga una mala declaración de impuestos porque desgraciadamente tengo que decirlo, la ley no tiene toda la coherencia posible con el reglamento y hay demasiadas inconsistencias y sobre todo hay sobreposición entre la ley vieja, la ley nueva, el reglamento viejo y el reglamento nuevo, que todos coexisten porque fue una reforma fiscal y en consecuencia hay una serie de inconsistencias que les vamos a indicar mañana para que tengan cuidado a la hora de cumplir. Sobre todo porque hay un nuevo régimen tributario que es el de las rentas de capital que están ahí a la par del artículo 1 y eso tiene que verse con muchísimo cuidado. Mañana acompáñenos, con mucho gusto les vamos a dar esta información y lógicamente sigan con nosotros que siempre les tenemos información para que puedan tomar decisiones. Gracias, buenos días. Gracias a Carlos y gracias a Lucas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Por los detalles. Don Carlos, si quiere un mensaje de cierre sobre este tema del día de hoy, también antes de escuchar también a Lucas y repasarles las actividades que tenemos para hoy y mañana. No, darle las gracias a todos por la participación, les agradecemos mucho. Como siempre, ahí tienen nuestros correos para cualquier consulta, con muchísimo gusto ahí les atendemos en nuestros correos. Les agradecemos mucho y como dice Germán, los esperamos mañana para que puedan estar presentes en este evento importantísimo, en donde vamos a analizar muchísimos temas, todos esos temas nuevos que están en este periodo fiscal, que fluyen respecto a la reforma fiscal que entró a regir desde el julio del año anterior. Los esperamos mañana, les agradecemos mucho y que tengan un buen día. Gracias, don Carlos. Lucas, adelante con el mensaje final del tema que tratamos el día de hoy. De igual manera, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un placer poderles llevar información actualizada y recordarles que en caso de que tengan dudas o consultas, mejor preguntar hasta a las personas idóneas para cada cosa y nosotros aquí estamos dispuestos a atenderlos y con la mayor de las disposiciones. Excelente, Lucas. Muchas gracias por el mensaje final. Nada más recordarles que para este jueves a las 2 de la tarde tenemos el tema del Código CABIS y la factura electrónica a cargo de don Germán Morales, junto a Carlos Morales y Luis Martínez, el Senior de Desarrollo Informático de Grant Thornton. La actividad que ya les recordaba don Germán con los socios tendremos este viernes a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:00 mediodía el seminario Primer Cierre Fiscal de Renta 2020 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la participación de Germán Morales, don Carlos Morales, don Mario Hidalgo, socio de impuestos, don Rafael González, socio de impuestos ilegal, doña Silvia González, socia de impuestos ilegal, y don David Mena, el socio de impuestos ilegal. Recordarles que pueden encontrar este y todos los webinars
que realiza Grant Thornton en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y además nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. De parte de nosotros, que tengan un feliz día.